es algo que está ganando mucha más relevancia con el tiempo. Al final se busca que los puertos y todas las actividades relacionadas sean cada vez más sostenibles, sean más inclusivas, sean más seguros. Y entonces, al final, una pregunta que nos podemos hacer es ¿cómo alineamos esos intereses, ¿no? Así que estos desafíos de los que estoy hablando aquí ya llevaban tiempo, ¿no? Ya llevaban tiempo apareciendo y de repente en 2020 apareció pues, lo que ya conocemos como el coronavirus, que creo que es la palabra del año en 2020, probablemente, y se ha hablado mucho de ello, se ha escrito mucho de ello. Yo aquí solamente voy a poner una serie de pinceladas en las que creo que estamos todos de acuerdo. Por un lado, que ha tenido un impacto económico muy, muy fuerte. Aquí este gráfico que estoy mostrando aquí salió hace 2 semanas, creo que es, del Review of Maritime Transport, el del 2020 ya, que ya se veía que había una especie de tendencia en los últimos años y lo que ha hecho el coronavirus es simplemente pues, acelerarlo, ¿no? Pero ya metiéndonos más en materia portuaria, algo en lo que a mí me gusta resaltar mucho es que el COVID lo que ha puesto en evidencia son problemas de resiliencia en todos los puertos. Fíjense que en esta imagen de la derecha que estoy mostrando de Houston, con que una persona se haya contagiado, pues se puede imaginar la que se puede montar en toda la terminal, desde que se cierre, por no hablar de todo el efecto que hay en el resto de la cadena logística. Y ya no solamente en el lado portuario, también en el lado marítimo, que creo que esto está siendo también un problema casi hasta humanitario, con el tema de las tripulaciones. De hecho, este enlace que he puesto aquí hablaban de que algunos de los tripulantes que han hecho la rotación justo antes del estallido de la crisis del coronavirus, pues ya llevaban varios meses y ahora mismo llevan casi algunos hasta 17 meses. Así que bueno, se pueden imaginar los problemas psicológicos que eso está dando. ¿Qué es lo que ha pasado este año entonces? Al menos en las noticias, pues que se habla mucho de digitalización, se habla mucho de smart, se habla mucho, bueno, pues de cómo mejorar ese tipo de resiliencia. Bueno, con la gente de facturación, ellos, fue más asunto de cobro, le pidieron porque aquí te va. Todos esos problemas de resiliencia de los que se está hablando, que al final han aparecido en diferentes medios de comunicación. De hecho, el pantallazo que he colocado a última hora abajo a la izquierda, pues es de la semana pasada, de la conferencia de SmartPorts, que hablan precisamente de que la pandemia lo que ha hecho es acelerar o que se hable mucho más de la digitalización. Pero bueno, esto insisto que es algo de lo que se está hablando mucho, pero algo que nos podemos preguntar y que para nosotros desde el STC es muy relevante es ¿qué es un puerto inteligente? ¿Qué es, no? Entonces, algo en lo que me gustaría hacer con todos los participantes es pedir la opinión a todos. Entonces, lo que voy a pedir, por favor, José, ayúdame si es posible, es entrar en el enlace que pongo en esta pantalla, que es menti.com, la plataforma Mentimeter, y que introduzcan este código que aparece en pantalla. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es dejar de compartir. Me voy a meter directamente en la aplicación y allá se podrá ver cuáles son las respuestas que pone cada uno de los participantes. Que es una pregunta muy sencilla, simplemente las 3 cosas que les venga a la cabeza, sean elementos, conceptos, ideas, sobre los puertos inteligentes. Y con esto vamos a poder generar una especie de nube, una especie de torbellino de ideas y ver dónde está la opinión general, al menos entre los participantes de esta conferencia de Cocatran y de SICA. Perdón, José, no sé si se ve mi pantalla. Sí la estamos viendo, está bien, la estamos viendo. Perfecto. No sé si se puede ver, si está habiendo problemas a entrar en la plataforma. Aquí vamos a darle unos segunditos para la gente, sí, a ver. Sí, esto tarda, pero bueno, Sí. A modo recordatorio es entrar en menti.com y lo primero que va a preguntar es que se meta un código y es este código que aparece arriba de todo, que es el 993058. Y insisto, son 3 respuestas, completamente en formato abierto. Bueno, aquí ya empiezan a aparecer una serie de respuestas. Se está hablando de data, de eficiencia, de reducción de costos, de automatización. Bueno, y veo que automatización empieza a ganar fuerza. A medida que la misma palabra aparezca varias veces, pues va a ganar tamaño, ¿no? Entonces, con eso se puede ver dónde está el consenso, al menos dentro de este grupo en el que estamos todos ahora mismo. Aparecen otra vez el término puertos automatizados, transformación digital. Aparece humanos también, una palabra muy importante para nosotros. Big Data, aparece mejora. Parece digitalización. Bueno, se podría decir que el término digital y el término automatización, pues bueno, eficiencia también está cogiendo bastante fuerza. Son elementos que aparecen bastante, ¿no? Sale tecnología, sale seguridad, sale ahorro. Al fin y al cabo, en mi humilde opinión y como buen gallego que soy, si me preguntan ¿qué es un SmartPort? Pues yo digo, pues depende, ¿no? Depende de a quién te preguntes. No es lo mismo
que conteste alguien del gobierno, que alguien de un usuario portuario, que conteste un profesor de universidad. Cada uno, insisto, volviendo a la diapositiva que estaba apareciendo antes, cada uno tiene sus objetivos, entonces al final cada uno lo va a ver de una manera completamente diferente. Pero bueno, vale, vamos a dar un par de segundos más. Acabo de ver Greenport por ahí, a mí me gusta mucho. Y vamos a dar un poquito más y ver qué es donde aparece el resto de conceptos que siguen saliendo. Pero nada, insisto, en base a esto, una cosa que voy a querer recalcar es que hay bastante... Es un término bastante abusado. El tema Smart es un término bastante abusado y no ayuda mucho todo el marketing que se está haciendo alrededor, como vamos a ver a partir de ahora. ¿Por qué lo limitan a container? O sea, la pretensión sería Lo que voy a hacer ahora es simplemente a modo de ejercicio que estábamos haciendo, voy a volver a mi presentación. José, por favor, ¿me confirmas lo que se puede ver otra vez? Si se ve bien o se ve partido. Ahora sí, ahora está. Bueno, poco para que viesen ustedes lo que... Ok, sí. Las diferentes ideas que aparecía. Y algo con lo que a mí me gusta resaltar bastante es la elevada expectativa que hay con el tema de los puertos inteligentes. De hecho, estas citas que tengo aquí, que a mí me encanta explicar con citas, son algunas que han aparecido en documentación no oficial, pero documentación que se utiliza como punto de referencia. La frase primera, la de los smartports son los únicos que sobrevivirán, lo he visto ya en bastantes de ellos. O no se trata de si los puertos se convertirán en inteligentes o no, sino cuándo, sino que es algo que ya se da hecho, ¿no? Pero algo que a mí me gusta resaltar bastante es que es un término muy abusado, ¿vale? Yo he visto... Bueno, esto se ve casi en el día a día. Ya no solamente se habla de los puertos inteligentes. Esto viene de las ciudades inteligentes, del concepto de ciudades inteligentes. He visto libros inteligentes, he visto ropa inteligente, he visto comida inteligente, creo que lo he visto también. O sea, hay un poco de todo. Entonces llega un momento que ya no se sabe muy bien de qué estamos hablando. De hecho, esta última frase también me gusta mucho enseñarla. Y es que todo el mundo habla de digitalización, pero nadie sabe cómo se hace. Pero todos piensan que el resto está avanzando en ello. Entonces, al final parecemos un poco que estamos con prisas por ver hacia dónde estamos tirando. Así que, bueno, volviendo a la definición de puerto inteligente, algo que está claro es que no hay una definición aceptada internacionalmente. De hecho, algo que me gusta decir a mí es que si juntas a 10 físicos, todos van a estar de acuerdo en la primera y la segunda ley de la termodinámica. Pero si juntas a 10 expertos portuarios, es muy complicado que haya una definición exacta de lo que es un puerto inteligente. Así que, bueno, para mí es una colorado de diferentes opiniones y lo que vamos a dar aquí no es más que nuestra humilde opinión. En base a pues, las horas y horas y horas que hemos hecho de lectura sobre esto y discusiones tanto internas con otros expertos, y hemos llegado a esta definición que creemos que es suficientemente amplia, incluye a todo el mundo y se busca que sea lo más genérica posible, ¿no? Entonces nosotros definimos lo que son los puertos inteligentes como puertos que usan tecnología como herramienta para obtener soluciones, que lo que hacen es ayudar a los puertos, a sus usuarios portuarios y al personal laboral a mejorar procesos y actividades, dando valor añadido a la comunidad portuaria y la cadena logística en su totalidad. Y ese valor añadido no es solamente un tema de eficiencia operativa, también podemos estar hablando de dominio medioambiental, cuestión de seguridad y salud, cuestión de energía y muchos otros que se nos puede ocurrir. Al fin y al cabo, yo esto como lo veo son diferentes tecnologías que lo que hacen es resolver un problema muy complejo. Y bueno, y al final depende un poco del caso de uso que se le quiere dar a cada una de las tecnologías y al problema único del puerto del que estamos hablando. Aquí hay una serie de tecnologías disruptivas que hemos puesto, no están todas, y una serie de casos de uso. Hablamos, por ejemplo, del Internet of Things, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, creo que el siguiente ponente va a hablar mucho más de ello. Y hay muchas otras. Hay que tener en cuenta que muchas de estas de aquí están en fase bastante maduras y otras que no. Hay otras de las que se habla mucho por cuestiones de marketing y, sin embargo, las aplicaciones están siendo muy, muy pocas. Aquí me gusta, pues he resaltado unas cuantas de casos de uso, pero fíjense que estoy resaltando en negrita el etcétera, que hay muchas más y al final lo que tienes es un sinfín de posibilidades dependiendo de la circunstancia única. Si me preguntasen a mí, que ya me ha caído esta pregunta, ¿cuál es la tecnología que más se está utilizando? En mi humilde opinión, pues es un poco volver al problema de partida. En cuestiones de digitalización, lo primero que hay que hacer es obtener datos. Entonces, al final, todo lo que sea tecnología de sensorización, pues por ejemplo, el primero, Internet of Things, es de los que más se está utilizando. Yo personalmente, realidad virtual,
tiene bastante aplicabilidad, pero no la he visto que se haya utilizado tanto en diferentes comunidades portuarias. Pero bueno, insisto que esto depende de cada uno de los casos. Aquí lo mismo. ¿La más adecuada? Pues depende. Volvemos a la situación del gallego. Depende del contexto único al problema a resolver. Y hay soluciones, como he dicho del que vamos a hablar del Digital Twin, que usan una o varias tecnologías. Y, insisto, cada una de estas va a tener un nivel de madurez completamente diferente. Nos podemos preguntar también cuáles son los puertos más avanzados. Pues volvemos a lo de siempre, depende a quién se le pregunte. Yo aquí estoy poniendo un estudio que se hizo en 2019, un estudio académico, que para mí, no he encontrado otro, es de los primeros intentos comparativos. Se hiciera una especie de índice de puerto inteligente, Smart Port Index, en base a una serie de variables. Pero bueno, esta pregunta también me ha caído de cómo se ha hecho esto. Es un estudio que, por un lado, se fijó únicamente en muy pocos dominios de las actividades portuarias y, por otro lado, estos 14 de aquí, creo que son 14 puertos, no es que sean los 14 más avanzados en digitalización, simplemente que son los 14 puertos para los que los autores encontraron datos para poder hacer su índice. Así que, bueno, para mí no es concluyente, pero una cosa en la que sí que se puede medianamente concluir es que el puerto de Rotterdam está de los primeros. No voy a decir ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, pero bueno, por ahí anda. Los pasos. Se habla mucho de este tipo de marcos conceptuales. Se ven bastantes documentos también, que es una especie de enfoque ascendente en el que los puertos, primero individualmente las empresas, empiezan a digitalizar y luego se empiezan a conectar. Y con eso va ascendiendo, ascendiendo y ascendiendo hasta que llegamos a un punto en el que, bueno, algunos dicen que tenemos un Smart Port de repente. Para mí esto, una serie de pinceladas que me gusta poner aquí es que es un proceso multidisciplinar. Esto no es solamente un proyecto IT. Es más, creo que la cuestión cultural y de empresa puede ser una barrera mucho más grande o igualmente de grande que las cuestiones puramente técnicas. Otra parte que también hacemos mucho hincapié y es que esto es multisectoral. Hay muchas partes interesadas. Si esto solamente lo promociona el sector privado o sector público, es posible que se creen problemas más adelante. Así que, bueno, aquí hay que tener en cuenta todas las partes interesadas en un sistema que es muy complejo de por sí, por naturaleza, que son los puertos. Es un proyecto colaborativo, insisto, o sea, todas esas partes y todas esas disciplinas tienen que colaborar. Y para mí también el último, mejora continua. Lo que quiero decir es que esto no es una situación binaria que de repente vas un saltito y pasa de repente a otro saltito. Pues bueno, también depende de la entidad dentro del puerto. Para mí es una situación lineal, que no debería verse como un fin en sí. O sea, la cuestión SMART no debería verse como un fin en sí, sino como un medio. Y bueno, otra pregunta que nos podemos hacer, que también la voy a hacer a los participantes, es ¿cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los desafíos de los que podemos estar hablando para desarrollar los puertos inteligentes? Así que si nos volvemos otra vez a la plataforma, podemos preguntar cuáles son esos desafíos. Si vuelven a entrar otra vez en la plataforma, os debería salir una nueva pregunta. Ahora es desafíos y volvemos a lo mismo. Tienen completa libertad para responder lo que quieran. Y eso nos puede un poco favorecer el debate también. Al final, algunos desafíos que nosotros hemos encontrado, pues se encuentran en todas partes. Cuestión cultural de empresa, es un problema que nosotros hemos encontrado en muchos sitios. Falta de tecnología, que el primero que acaba de salir también. Tema de capacitación del personal para usar esas tecnologías de interfaz máquina y humano, por así decir. Luego hay otras que son más específicas, pues oye, de algunas regiones. Pero bueno, insisto que no hay una serie de respuestas únicas, sino depende un poco de la situación única de cada uno. Mira, ahí está apareciendo educación, algo en lo que estamos nosotros trabajando bastante o intentando cubrir esa necesidad. Cuestión de finanzas también es bastante, cultural, la acabo de ver otra vez. Workforce, actualización, menor impacto ambiental. Cultura empieza a coger fuerza. Recursos financieros, bueno, también salía de otra manera, pero bueno, capacitación, cultura, recursos financieros parece que es la que están teniendo más fuerte, pero bueno, ahora están entrando todas las respuestas. Vamos a darle un par de segundos más. La parte que está teniendo forma de corazón, nada, ya se ha deshecho otra vez. Pero bueno, legislación, estoy viendo por ahí. Voluntad política, pues sí. Si hay
high turnover, como se suele decir, de política, pues no es fácil. No es fácil. Al fin y al cabo, esto, en mi humilde opinión, es un proyecto a largo plazo, no es algo para hacer mañana. Bueno, aquí se puede ver, todavía deben de quedar todavía muchas preguntas o muchas respuestas por entrar, pero bueno, cultura parece ser una de las mayores, al menos dentro de esta sesión. No, muy interesante. Esto lo habíamos hecho también el viernes pasado en Colombia y creo que cultura también salió como una de las primordiales. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer, vamos a continuar. Voy a compartir otra vez. Por favor, José, confírmame si se ve partido. Adelante, correcto, ya tienes la presentación nuevamente al ciento. Perfecto, pues muchas gracias. Pues nada, yo aquí voy a poner una serie de desafíos que nosotros consideramos, pero insistimos, esto hay muchos más. Lo hemos agrupado en cuestiones técnicas, económicas, legales, culturales, institucionales también. Pues mira, por un lado hay falta de personal cualificado, eso pasa no solamente en la región de Centroamérica, pasa en todos lados. Calidad y disponibilidad de los datos, a veces los datos están en silos o están corruptos, no es fácil, hay que trabajar con ellos al fin y al cabo. Uno que me gusta hacer mucho hincapié es el caso de negocio. A veces nos encanta hablar de blockchain y ni siquiera nos hemos preguntado si hace falta, en el primer caso. O sea, al final la solución tecnológica puede que no resuelva ese problema de fondo. También entramos en cuestiones de inversión. Puede haber problemas presupuestarios y sobre todo a raíz del coronavirus. Por un lado, se habla más de la necesidad de soluciones tecnológicas, pero por otro lado muchas entidades están teniendo problemas presupuestarios este año, ¿no? Legales, también hay regulación que puede suponer trabas. Culturales yo le doy mucha importancia también. Si hay escepticismo hacia las nuevas tecnologías es muy difícil, sobre todo si lo hay dentro de los niveles ejecutivos. También es escepticismo de cara a colaborar internamente con otras empresas. Insisto, esto no es una cuestión de Latinoamérica o Centroamérica, esto pasa en Europa, pasa en los Países Bajos también. Institucional, yo ahí he puesto, pues mira, gobernanza pública. Esa solución la está desarrollando el sector público, privado, es una solución de ambos. E insisto, muchas más que se puede pensar. Así que nada, con todo este pequeño overview que hemos hecho sobre los puertos inteligentes, ahora vamos a hablar un poco de el gemelo digital, del Digital Twin, del que se está hablando últimamente bastante. Es un proyecto a largo plazo que está haciendo el puerto de Rotterdam. Ahí tengo la definición que la he sacado de IBM y lo que hace es representar virtualmente un objeto. Ese objeto puede ser desde un vaso hasta un puerto entero durante todo, o un sistema durante su ciclo de vida. Y lo que haces es usar datos en tiempo real, pues que te da, pues mira, te permite comprender, aprender y sobre todo lo más importante, mejorar los procesos de ese objeto de sistema. ¿Por qué hablamos del Digital Twin? ¿Por qué a nosotros nos parece tan relevante? Opinión humilde, para muchos esto es la representación definitiva del Smartport, ¿vale? Para que se hagan una idea de lo que es el gemelo digital a día de hoy en cifras, en cuanto a volumen de mercado, yo aquí, bueno, catapultado por la sensorización y tecnología de IoT, el mercado del gemelo digital pasó en 2019 de los 3,6 billones de dólares y fíjense lo que ha pasado a raíz del COVID. Ahora las estimaciones post-COVID es que se multiplique por más de 10, 48,2 billones para 2026. Y bueno, volvemos a lo de siempre, está saliendo mucho las noticias, se habla mucho. Otra cosa es que de verdad se vaya a traspasar a soluciones y a capitalizar ese tipo de soluciones, ¿no? Pero bueno, volviendo al caso de Rotterdam, el desafío es representar digitalmente el puerto de Rotterdam. Esos son, lo hice el cálculo el otro día ahí, son 130 kilómetros cuadrados. También intenté hacer el cálculo para ver cuántos campos del Fútbol Club Barcelona eran, del Camp Nou, pero bueno, me dio un número desproporcionado y por si acaso lo quité, que llegué a dudar, eran muchos. La ambición que al menos dicen desde allí, ¿cuál es el objetivo qué es lo que les mueve a hacer este tipo de proyecto? Pues lo que ellos dicen, poder acoger buques completamente autónomos en 2030. Y eso se puede romper en 4 objetivos, que yo los llamo aquí los 4 ceros. Es ninguna pérdida de tiempo en ninguna de las operaciones, 0 pérdida de mercancía, 0 derrame innecesario, al menos de emisiones, y ningún tipo de accidente. Así que bueno, lo que va a hacer el gemelo digital es rastrear y monitorizar todo lo que está sucediendo. Y con eso te puedes empezar a hacer preguntas. ¿Cuál era o ha sido el estado de este objeto proceso? Esto en el pasado, pero también en el presente.
cuál es el estado de ese objeto o proceso. Y más importante, y donde probablemente se añada más valor, ¿cuál será el estado de ese objeto o proceso en base a lo que ha estado pasando hasta antes? O sea, se te da ese elemento de predicción, pero sobre todo de prescripción, te puede dar recomendaciones. ¿Cómo podemos mejorar o optimizar el estado de ese objeto o proceso? Y ese objeto o proceso puede ser dimensiones X, Y, Z, pero también puede ser la dimensión de tiempo. Así que bueno, la pregunta es, hablamos de estado. Pues estado es lo que queramos. En a modo de ejemplo, yo estoy poniendo, pues puede ser desde condiciones de viento, de oleaje o nivel de agua, o pueden ser eventos. Puede ser la llegada del buque, puede ser la carga de buque, puede ser inspecciones o puede ser el pago de una transacción en un momento adecuado. Tengan en cuenta que eso, al final, insisto, es un sinfín de posibilidades de lo que te da la tecnología y el caso de negocio que se quiere aplicar. Pero claro, en este caso estamos hablando de 130 kilómetros cuadrados. Entonces, representar fielmente 130 kilómetros cuadrados, oye, es un desafío. Entonces, bueno, al menos en este caso lo que se ha hecho es solamente centrarse en aquellos objetos y procesos que se consideren interesantes para ellos. O sea, al fin y al cabo, si miramos esta imagen, pues puede que haya al fondo, tengamos una cafetería, no se va a procesar el pago en una cafetería por el pago de un café, por ejemplo, pero sí que otro tipo de eventos que se puedan considerar interesantes. Entonces, bueno, insisto, ¿cuál es el valor añadido? Pues es conocimiento, es conocer en tiempo real qué es lo que está sucediendo en el puerto y, sobre todo, optimizar procesos. Esto a nivel operativo del día a día, por así decir, pero también te permite a nivel más macro dar un paso para atrás y ayudarte en la toma de decisiones estratégicas. Evidentemente, estas preguntas que estoy poniendo aquí de cómo podemos asegurarnos de que el puerto se mantiene resiliente, o el siguiente, ¿cuál es la manera más eficiente de reducir emisiones? Pues se puede descomponer en preguntas pequeñitas que sí que se puede dar una respuesta con el gemelo digital. Esto, insisto, es para el caso del puerto de Rotterdam, pero me gustaría hacer hincapié que el mundo no termina en Rotterdam. O sea, hay muchos más casos que se puede ver. Yo aquí solamente voy a mencionar unos pocos. Por un lado está Rotterdam, está Amberes, está Singapur. De hecho, en YouTube hay vídeos de cada uno de ellos. Y fíjense que hay una cosa en común aquí, que es que todos ellos mueven unas mercancías anuales bastante elevadas. Entonces, evidentemente, se podría decir, pero Manu, esto es de otro mundo, esto es para los puertos más grandes. Y esta pregunta me la hicieron hace tiempo y me quedé un poco sin saber qué decir. Por suerte encontré en Finlandia un pequeño puertecillo, el puerto de Oulu. Fíjense que mueve una mercancía anual de 3,6 millones de toneladas únicamente. O sea, fíjense el tamaño, la diferencia de tamaño. Todo esto de aquí es el puerto de Rotterdam. De hecho, yo estoy haciendo la llamada desde aquí más o menos. Aquí está la autoridad portuaria. Y este pequeña área de aquí, todo esto es terreno que han ganado al mar. Y esto de aquí es el equivalente al puerto de Oulu en Finlandia. Y aún así han desarrollado un gemelo digital y que le están dando diferentes aplicaciones. Así que bueno, con todo esto que nos podemos preguntar es cómo podemos dar el siguiente paso, cómo podemos avanzar. Nosotros generalmente solemos dar una serie de recomendaciones generales. El primero, no porque seamos una empresa dedicada a la capacitación portuaria, pero creo que esto es muy importante y, de hecho, volviendo a las respuestas que estaban dando los participantes, que es el tema de la educación era muy importante. Nosotros creemos que el compromiso con la educación, sobre todo ejecutiva, o sea, por un lado, a todos los niveles, pero también sobre todo ejecutiva, porque al fin y al cabo la toma de decisiones de inversión en una solución viene de ahí. Entonces, bueno, si son ellos los que se empiezan a familiarizar con este tipo de conceptos, pues van a sentirse con mucha más seguridad de dar el paso. Otra recomendación que damos, muy importante, creo que esta imagen lo resume bastante bien, y es el fomento del ambiente colaborativo y de cooperación. Al fin y al cabo, si solamente una parte interesada de un proyecto muy grande, en el que tienen que intervenir diferentes partes, toma la decisión, pues puede que dé bastantes problemas a la hora de la implementación. Pero bueno, si empiezas a coger de la manita sector público, sector privado, al principio va a ser bastante follón, y puede que la decisión se tome más tarde, pero la implementación puede ser mucho más rápida, con toda esta ganancia en cuanto a tiempo, por esa cooperación intersectorial. Otra pincelada general que damos, que no nos cansamos de repetir, es el fomento del ecosistema innovador y emprendedor. Al fin y al cabo, todas esas soluciones han tenido un problema de base, un punto de partida,
que es la adquisición de conocimientos. Y esa adquisición de conocimientos junto con el ambiente colaborativo lo que ha hecho es que Rotterdam, por ejemplo, esta imagen también lo resume muy bien, se haya convertido en una de lo que ellos llaman la capital marítima de Europa. En cuanto a conocimiento de todos estos, al final lo que hacen es salir diferentes innovaciones, diferentes iniciativas. Bueno, por destacar unos pocos, a mí me gusta hablar mucho de Portexel, que es una incubadora portuaria. De hecho, tienen oficinas tanto en Rotterdam, creo que también en Amberes y en Singapur. Y bueno, es uno de los casos más conocidos a nivel internacional. También me gusta hablar mucho de YesDel, más que nada porque estudié ahí, y ahí eso es otra incubadora, pero más tecnológica. Tenemos también la propia Universidad de Delft, tenemos por aquí el grupo STC, también está la Universidad de Erasmus, la iniciativa Smartport de investigación. Y bueno, al final todo este clúster te acaba aportando ideas, conocimiento, y al final es donde hace que salgan todas las innovaciones diferentes. Así que bueno, esto es algo con lo que hacemos bastante hincapié en estos 3 puntos. Insisto, es algo completamente a largo plazo. Pero claro, algo en lo que nos vamos a encontrar por el camino es el debate sobre los puertos inteligentes y el capital humano. Son 2 conceptos que colisionan y se suele asociar puertos inteligentes a la pérdida de empleo. Y nosotros lo reformulamos como cualquier cambio se suele asociar a pérdida de empleo. Entonces, bueno, esto es una cuestión cultural al fin y al cabo, ¿no? Reticencias por parte de diferentes grupos puede ser una de las mayores barreras. Y creo que esta imagen, es que esto no es algo nuevo, esta imagen creo que es de los años 70, que se ve como los cambios de mecanización por la revolución del contenedor, pues mira, dio este tipo de problemas que puede lastrar bastante el avance. Una serie de pinceladas que nos gusta, tenemos que ser bastante honestos en la situación, es, pues mira, el debate generalmente se ha centrado en la automatización. O sea, trabajos rutinarios que al final lo puede hacer la máquina. Entonces, por un lado hay que tener en cuenta que la velocidad de adopción va a depender del contexto local. O sea, cuestiones ya no solo culturales o tecnológicas, sino también legales. Aquí podemos ver que, insisto, volviendo al caso de Países Bajos, bueno, justo aquí no aparece, pero aparece el norte de Europa, también tienes Francia, que bueno, son niveles elevados. Si te vas a otras zonas, pues ya no lo es tanto. Entonces, eso ya de por sí va a lastrar la velocidad de adopción. También es cierto que el impacto va a ser más pronunciado en los puestos más rutinarios, ¿no? Insisto, esto viene de un informe que se hizo en 2019 de World Maritime University, pero bueno, bastante interesante para fomentar el debate, ¿no?, sobre el tema. Pero claro, algo que nos hacemos nosotros, algo que nos gusta hacer esta pregunta es ¿qué es lo que ha pasado en aquellos que aparecían al principio de esa gráfica que mostré antes, ¿no?, de los que tienen el mayor índice de puerto inteligente? Aquí el puerto de Rotterdam y de Amberes, precisamente el puerto de Rotterdam tiene al menos cuando se habla de automatización se suele mencionar el caso de Rotterdam, de la terminal del Maasvlakte 2. Son puertos que están bastante avanzados en temas de digitalización y automatización y sin embargo si vemos la evolución que se ha visto, pues el impacto en el empleo parece bastante limitado, ¿no? Entonces, una conclusión que a nosotros nos gusta dar es que, tal y como apareció, insisto, con la revolución del contenedor, pues bueno, las dinámicas de la logística lo que van a hacer es cambiar con esta revolución digital, incluyendo el capital humano. Entonces, hay algunos puestos que sí, que puede que tenderán a desaparecer o cambiar, pero otros también se crearán. Entonces, bueno, una serie de conclusiones que nos gusta a nosotros hacer, y ya casi terminando, es para nosotros que la inversión en el capital humano es crítico y que cada vez lo ser más. Vale, esta cita de Antonio Gutiérrez de Naciones Unidas, pues insisto, lo resume bastante bien, que la readaptación será necesaria a una escala previamente inimaginable. Entonces, bueno, creo que ya había mencionado la interfaz humano-máquina. Al final va a ser necesario que la gente sepa usar estas nuevas tecnologías, pero también en cuestiones de datos. Cada vez hay más datos. Estamos hablando de un tsunami de datos, ya no solo en cualquier industria, sino también sucede en los ecosistemas portuarios. Al fin y al cabo, el perfil de Data Engineer, Data Science y demás, en nuestra opinión, va a ganar relevancia. Entonces ya no vamos a estar hablando solamente de la gestión de infraestructura, sino también un nuevo término que está empezando a aparecer, que a mí me gusta mucho, es la gestión de infraestructura. De hecho, aquí en esta imagen que estoy pegando a la derecha, pues ya se empieza a hablar de nuevos campos de ciencia, como el Maritime Informatics. Este libro creo que salió la semana pasada, para que vean un poco hacia dónde nos estamos moviendo, muy lentamente, pero bueno, parece que es la tendencia en nuestra humilde opinión. Entonces, un poco ya casi para terminar es a dónde nos lleva todo esto. Insisto, este tipo de frases que pongo aquí,
pues suele resumir muy bien esas prisas que estamos teniendo todos por estar delante, ¿no? Por así decir, por ser los primeros en digitalizar, por ser los primeros en adaptarnos. Pero a nosotros nos gusta hacer mucho hincapié en esta segunda frase también, ¿vale? Primero, ese componente de educación es muy importante. Primero, tener la idea clara antes de dar un salto a la solución. Así que bueno, y ya para terminar, hablando de esas ideas, hablo un poco del aporte que vamos a hacer, al menos en el lado educativo, por parte de STC International. Vamos a sacar para el 15 de enero una serie de cursos en modalidad online dentro de la plataforma InSpring, que bueno, es bastante agradable de seguir. Pueden ser dirigidos a ritmo individual y en diferentes bloques. Y si puede haber la pregunta son diferentes cursos dentro del espectro marítimo y portuario. Y si hay la pregunta de si va a haber curso de Smartport, pues sí, aquí lo tengo, es lo más parecido a un hijo que he tenido de nada. Ahí ya tenéis una pequeña pincelada de lo que va a aparecer. Así que nada, yo creo que con esto me gustaría ya terminar y dar las gracias de nuevo, tanto a Cocatran como SICA por la oportunidad. Y creo que ahora podemos ir a preguntas, comentarios o lo que sea. José. Sí, cómo no, muchas gracias Manuel. Vamos a aprovechar este momento para hacer la foto grupal. Rebeca, por favor, te pido que todos los participantes que por favor enciendan sus cámaras para poder entonces hacer la foto grupal. Rebeca, ¿estás preparada? Adelante, Rebeca. El resto, por favor, pongamos la cámara encendida para la foto. Y que se les vean las caras, porque hay algunos que cortan la cabeza. Sí. Como José Dopeso, corta toda su frente. Y la frente la ha desaparecido. Sí, que mueva, que mueva la tapa de la laptop hacia más, porque no se te ve el coco. A ver, Marley, Jessica Ortiz, Leonardo Solís, José Miguel Rovira, Atilio. Disculpen, habla Jessica Ortiz de Costa Rica. Como estoy en la computadora de la oficina, no tiene cámara incorporada. Entonces, por eso no la puedo poner. Gracias. Melina, Armica Persat, José Pablo, Stephanie Soto, ¿Y las Marcela Deslizano, Antonio Asensio, Carolina Olivares, Virgilio Silva. Y las personas que tienen problema con la cámara de oficina no pueden conectarlo por un segundo con el celular solamente para el momento de la foto. También le recordamos a las personas que si no tienen cámara pueden tener una foto de perfil en su cuestión. Rebeca, ¿cómo andamos? Ya el primer grupo está. Rudy Keller aquí presente, José. Adelante, señor Rudy. Rebeca, ¿me estás escuchando? Señor Dopeso. Adelante. Cristóbal Romero le habla de Puerto Cortés. Gracias por portar orgullosamente esa camiseta. Ah, ¿cómo no? Sí. Sí, esta fue de hace 42 aniversario de la empresa nacional portuaria. Sí. ¿Usted se acuerda de este servidor? Entiendo. ¿La reconoció? Claro, no, lo reconozco a usted también cuando lo atendí aquí en la empresa portuaria, cuando estaba de OPIP de Puerto Cortés. Ah, cómo no, muy bien, muy bien. Rebeca, ¿cómo anda la foto? Mientras estamos con la foto, vamos a ver si tenemos algunas preguntas llegadas por el Messenger. Veamos aquí. Ok, tenemos una pregunta de Melina. Melina, buenos días, desde Barranquilla, Colombia. Desde el punto de vista de capacitación, ¿qué sugiere incluir en los perfiles académicos universitarios? Por el ejemplo, un administrador marítimo y para poder afrontar la instrucción de estos cambios de puertos inteligentes y gemelos digitales. Manuel. Pues muy buena pregunta. ¿Te repito la pregunta o...? No, la estoy viendo. Tengo el Messenger abierto. Ah, ok.
Listo, adelante. Bueno, Melina, muchísimas gracias por la pregunta. Eso es algo que nosotros nos estamos preguntando, ¿cómo podemos preparar el trabajador para el futuro? Algo en lo que estamos trabajando a modo de idea es, y un poco volviendo a una de las últimas diapositivas, estamos intentando comenzar un programa de grado en Maritime Informatics. Pero bueno, eso es algo que todavía estamos en fase en ello, estamos empezando a discutir, pero bueno, todo ese perfil en el que se pueda no solamente gestionar información, hay bastante literatura. El tema de gestión de datos dentro de los puertos es algo en la que hay, pero no tanta. Entonces, bueno, eso es algo en lo que vamos a empezar a hacer hincapié. Pero bueno, insisto que eso es algo que poco a poco en lo que vamos a tener que trabajar. No sé si eso responde más o menos la pregunta. No es fácil de responder, ¿eh? Ya, cómo no, muchas gracias, Manuel. Otra pregunta de Miguel Ramírez. Su experiencia y recomendación para lograr un modelo de gobernanza pública privada apilado en un proceso de transformación digital. Bueno, gracias, Miguel, por la pregunta. Entiendo que se refiere a cómo, tanto desde el punto de vista privado y público, cómo llegar a una especie de plan estratégico a nivel nacional. Bueno, nosotros lo que estamos empezando a hacer y recomendar en todas las sesiones que hacemos es juntar, para empezar, al sector público y privado. Y bueno, hay diferentes metodologías estratégicas. Está la gestión basada en resultados, por ejemplo, Results-Based Management, en el que una manera muy buena de empezar es para empezar a identificar cuáles son todos los stakeholders, porque a veces nos olvidamos, siempre, si hay que hacer un listado de todos los stakeholders de cada una de las comunidades portuarias, podemos estarnos un buen rato y luego enumerar en todas ellas cuál es el problema único de cada una de ellas y cuáles son los objetivos de cada una de ellas. En base de ellos se puede elaborar en una o dos frases de visión conjunta. No sé si me está le pedimos, un momento, Manuel. Le pedimos, por favor, alguien tiene un micrófono encendido, que lo apague, por favor. Tienen una tertulia ahí. Estuvo, era don Rudy Keller el que tenía encendido su teléfono y había un ruido de fondo. Ok. ¿Cómo no? ¿Pudiste contestar la pregunta? Sí, es lo que estaba diciendo, que bueno, hay diferentes metodologías, pero bueno, nosotros lo que recomendamos es juntar a sector público y privado en una mesa. Y hay diferentes metodologías. Hay una que es gestión basada en resultados, que bueno, es enunciar un poco cuáles son todos los stakeholders o partes interesadas, cuáles son los problemas de cada uno de ellos que quieren resolver, porque no todos quieren resolver lo mismo, al final cada uno rema en su dirección y es normal, cuáles son los objetivos de cada uno y en base a ellos se puede elaborar una visión conjunta a medio y largo plazo, que se puede descomponer en objetivos estratégicos. Bueno, y es continuar la cadena poco a poco. Los objetivos se descomponen en indicadores, objetivos más detallados y luego iniciativas. Pero insisto, eso depende un poco de qué gafas nos estemos poniendo, si somos a nivel nacional, a nivel comunidad portuaria, a nivel empresa, por ejemplo. No sé si es un poco como lo vemos nosotros. Bueno, muchas gracias, Manuel. Tenemos una siguiente comentario o pregunta de Klaus Esik. Excelente presentación. Después de haber participado en eventos de SmartPort, es la primera vez que digo que ha incluido el aspecto ambiental, ya que no se habla sobre eso en el ámbito de SmartPort. El problema de obtención de datos por medio de monitoreos ambientales es un paso importante para la obtención de datos ambientales. ¿Cuál es su opinión al respecto y por qué se enfocan en emisiones y no en otros aspectos? ¿Cómo se puede integrar la parte ambiental como un todo en un proyecto SmartPort? Muy buena pregunta. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, hay veces que se me ha hecho la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un puerto verde o green port y un smart port? Para mí, insisto, en mi humilde opinión, toda esta filosofía smart para mí es un medio, no un fin. Y a mí me gustaría pensar que un smart port va a ser un puerto sostenible. O sea, que un puerto con diferentes soluciones tecnológicas, aparte de ser más eficiente, va a ser mucho más sostenible y más verde. Y sí, no solamente nos referimos a las emisiones, también está la calidad de las aguas, las emisiones, ruidos, luz. Entonces, bueno, al final está empezando a haber iniciativas, al menos dentro de Europa, que yo he visto, que se está empezando a pedir a los puertos europeos que hagan una especie de reporting de todos estos diferentes elementos, no solamente en emisiones, sino, insisto, en luz, en ruido, creo que se llamaba Environmental Port, bueno, ahora no me salen las iniciales, pero bueno, son iniciativas que de hecho nosotros estamos ahora con un proyecto en Asia
una de las recomendaciones es pedir que por favor empiecen a monitorizar todos estos elementos ambientales y de resiliencia también, que es muy importante también, sobre todo a raíz de la pandemia. Pero sí, al final, insisto, volviendo a la pregunta al principio, para mí, si quieres hacer un proyecto a largo plazo de SmartPort, el proyecto en sí no debería ser SmartPort, sino tener una serie de iniciativas en base a esa visión de la que estaba hablando antes, y todas esas iniciativas van a... Sí, a mí me gustaría que se tratasen todos estos diferentes dominios, una cuestión de eficiencia, pero también ambiental. Creo que para mí es algo completamente fundamental. No, insisto, a veces me voy por las ramas respondiendo, no sé si he respondido más o menos, pero es un poco como lo vemos nosotros. Gracias, Manuel. Tenemos otra pregunta de Elvis Saenz de la MP de Panamá. Ejemplos, si puede considerar nuevos ejemplos de nuevos empleos que podrían crearse a través de las tecnologías de SmartPort. De nuevos empleos que se podrían crear por el SmartPort. Insisto, muy buena pregunta y muy relacionada con la de arriba. Pues, tal y como estamos poniendo en la última diapositiva, son perfiles muy enfocados a estas nuevas tecnologías o a la gestión de datos. Algo lo que ya he escuchado por aquí, no sé hasta qué punto esté madurado, pero se está empezando a hablar de gente que dé capacitación en realidad virtual para poder enseñar a distancia mucho más fácil y a cuestiones de mantenimiento. Pero insisto, ahora todavía estamos en fase muy nicho, por así decir. Entonces, ¿cuál va a ser el futuro? Pues buena pregunta. Yo insisto, yo reconozco que soy bastante cauto de cara a decir lo que va a pasar, habiendo cuenta de que ha venido un bicho, un virus, que nadie lo vio venir. Entonces, yo digo, puede que pase esto, pero no lo digo que vaya a ser 100% así. Pero sí, yo creo que todos esos perfiles relacionados con gestión de datos o con este tipo de tecnologías es algo que va a ganar mucha importancia. Cómo no, muchas gracias. Tenemos otra pregunta también relacionada con el aspecto ambiental. Quizás ya la respondiste, pero vamos a repetirla igual. De Norma Flores, de la Empresa Nacional Portuaria, ¿qué tipo de tecnología sugiere para el manejo de la gestión ambiental portuaria y estar a tono con el puerto inteligente? Bueno, pues sí, muy relacionado con lo que se dijo arriba. Yo creo que es empezar por el primer paso, es saber cómo es la situación ambiental en ese puerto, que es empezar a recopilar datos. Empezar a sensorizar diferentes puntos, por ejemplo. Algo que insisto, con el Digital Twin, uno de los elementos es poder monitorizar en tiempo real todas esas emisiones que hay a lo largo del puerto. No hace falta llegar tan lejos con un gemelo digital entero, pero bueno, si se pueden instalar sensores en todo el puerto para medir las emisiones, pues ya es un comienzo. Ya sabes dónde estás y a dónde te gustaría bajar. Como un poco bueno, como lo que nosotros, sí. Una pregunta de Leonardo Solís, que si es necesario que se tenga tecnología 5G para desarrollar puertos inteligentes. Muy buena pregunta. A ver, yo no soy experto en tecnología 5G, pero bueno, el tema de los SmartPorts lleva ya bastante tiempo hablándose, con o sin el 5G. ¿Es necesario? Pues no lo sé. Yo creo que ayuda. Al final, que das mucha más capacidad, mucho bandwidth de cada nuevas soluciones. No sé si ha respondido eso la pregunta. Sí, cómo no. Bueno, aquí nos pregunta Roberto Mendoza de CEPA, Acajutla, que si habrá capacitación sobre temas de sensorización. Es una pregunta a STC. Bueno, no sé, yo no sé, creo que no la está haciendo Cogatran, ¿no? Pero igual, ustedes la hacen, ¿no? Bueno, lo que es sensorización pura y dura en la componente técnica todavía no, pero sí estamos trabajando. O sea, estamos un poco expandiendo toda esta representación que estoy haciendo, estamos trabajando poquito a poco en cada una de esas diferentes tecnologías. Pero bueno, sería muy importante dar capacitación en temas de sensorización, en mi opinión. ¿Cómo no? Una pregunta de Walterio Valencia, ¿cómo interactuará la tecnología en puertos con los usuarios o clientes navieros open source o licenciado? Esta pregunta sí que es tecnológica. Ajá. Pues bueno, al fin y al cabo, yo insisto, en temas de tecnológico de picar código no soy un experto, pero bueno, al fin y al cabo es un poco esos datos, cómo gestionarlos y cómo leerlos y cómo sacar conocimiento de él. O sea, que es un poco como lo veo yo, básicamente. Una pregunta de Amilcar Lemus. Puerto Gemelo, ¿implica ciudad en que está ubicada? ¿En qué área se integra la ciudad? Pues entiendo que sí, entiendo que va a haber una serie de un poquito dentro del proyecto del puerto de Rotterdam. Entiendo que han estado en contacto con el ayuntamiento de Rotterdam para este tipo de
del proyecto, pero al fin y al cabo, insisto, depende un poco del caso de negocio y lo que se quiera incluir. Si solamente nos centramos en una zona, en toda la comunidad portuaria, incluyendo la ciudad, no. O sea, la respuesta no es sí o no, es volviendo al depende del que estaba hablando. ¿Cómo no? Ya solamente 2 preguntas más. De República Dominicana, bueno, yo pienso que ya esta también se ha respondido mucho, pero dice que cómo favorecerá el Smart Port la gestión ambiental en términos de contaminación. Creo que ya Sí, creo que ya se ha, ya se ha tocado. Sí. Abner Alberto Miranda, la geoposición se utilizará con algún software en especial o con Google Maps. Pues voy a volver a ser gallego y diré depende. O sea, perdonad, Sí. que sea tan... que haga tanto hincapié con eso. No, al fin y al cabo, pues por ejemplo, en el sector marítimo se utiliza muchísimo la geoposición para saber dónde está un buque o dónde está un contenedor. De hecho, creo recordar, hay un proyecto que se está haciendo en Rotterdam, que es el We Are 42, que lo llaman el contenedor 42, que lo llaman el contenedor inteligente. Creo, no estoy seguro, que se va a utilizar también tecnología de geoposición para saber dónde está en cada momento. Pero, insisto, esto depende un poco de cada una de las soluciones, bueno, de las soluciones que se van en el mercado. O sea, insisto, va a depender un poco de la solución que aporte cada uno. ¿Cómo no? Bueno, damos por finalizado el periodo de preguntas sobre esta primera sesión. Vamos entonces, le pasamos la palabra al director ejecutivo Gogatran para que proceda con el resto de la agenda. Adelante, don Otto. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Bueno, gracias, Manuel. Gracias, José, por la moderación y también gracias por la participación de aquellos que José pudo registrar sus inquietudes, aunque quedaron algunas otras más ahí pendientes de Amílcar Lemus, de Norma Reyes y algunas otras más, pero bueno, la está viendo Manuel y esperamos que se las puedan satisfacer. De acuerdo a la agenda, entonces, vamos a invitar a don Oscar Pernia, quien es socio fundador de Nexport, para abordar el siguiente tema, que es la inteligencia artificial en puertos, retos y oportunidades. Oscar, buenos días, bienvenido, saludos. Buenos días. Entiendo que se me escucha bien. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, antes de nada, gracias a SICA y a Gogatran por la invitación. Es un honor presentar y enhorabuena, Manuel. Pues la presentación ha sido excelente y creo además que está bastante alineado con lo que yo voy a explicar, ¿no? Has hablado de sostenibilidad, resiliencia, calidad y disponibilidad de los datos, la mejora de procesos, la parte cultural tan importante y también el cómo va a evolucionar la interfaz humano-máquina, ¿no? Y bueno, yo vengo a hablar un poco de pasos siguientes acerca de algoritmos y demás. Voy a compartir la pantalla, esperando que funcione todo bien. Si me pueden avisar cuando se ve la pantalla. La presentación, perdón. Sí. Ya la tenemos. En modo Perfecto, presentación, bueno, adelante. La presentación va acerca de oportunidades y retos para la inteligencia artificial en puertos. Entonces, bueno, voy a hacer un poco una composición de estado del contexto y un poco el fondo de lo que es la inteligencia artificial y qué significa para los puertos y un poco enlazando con la presentación de Manuel, ¿no? También un poco lo que significa en el contexto de puertos inteligentes, ¿no? Voy a explicar las oportunidades que se envisionan un poco al respecto de la inteligencia artificial en puertos, pero también los retos que los distintos puertos, pero también las comunidades portuarias tendrán que abordar para hacer efectiva y gradual y de una manera inclusiva, que también lo ha mencionado Manuel, la introducción de esta tecnología tan disruptiva y tan compleja para todo el mundo y bueno, terminaré con una serie de conclusiones y takeaways, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es desmitificar un poco, también Manuel lo ha comentado, ¿no? La cantidad de marketing que a día de hoy hay de cualquier palabreja que surja al respecto de la tecnología en puertos, ¿no? Entonces, la interpretación de lo que significa inteligencia artificial para puertos depende de un poco de la perspectiva que se le dé, ¿no? Hablamos por supuesto, de datos, hablamos de la componente humana, hablamos de automatización, hablamos de procesos, hablamos de decisiones,
Hablamos de campos concretos para la inteligencia artificial, como el Machine Learning y también el Deep Learning. Y bueno, hablamos de muchísimas cosas que a día de hoy pensamos que la inteligencia artificial ayudará, pero también, como Manuel ha mencionado, ¿no? Se trata de establecer estrategias que vayan un poco paso a paso y que no se queden en el marketing, pero sí que vayan a crear un impacto tangible, ¿no? Y de eso vamos a hablar, voy a tratar de hablar hoy un poco. Pero empezar por qué es inteligencia artificial, ¿no? Yo llevo 20 años trabajando en esta industria como tecnólogo, pero de hecho tengo un doctorado en algoritmos y simulaciones, pero cuando he tenido que empezar a desarrollar estrategias al respecto de inteligencia artificial, he tenido que empezar no de cero, pero sí aprendiendo de nuevo o adaptando de nuevo la terminología. Entonces, bueno, hablamos de la inteligencia artificial como un campo, una ciencia general, en la cual trata de simular la inteligencia humana en máquinas, ¿no? O en sistemas. Programando esos sistemas y esas máquinas para que piensen como humanos y, más importante aún, para que puedan aprender y puedan resolver problemas, ¿no? Como parte de la inteligencia artificial tenemos el Machine Learning, que es un campo en el cual se trata de hacer que las máquinas o los computadores tomen la habilidad de aprender sin que se les haya programado explícitamente para ello. Normalmente un programa de código ejecuta a la perfección 100 veces lo que se ha programado, pero no aprende a programarse por sí solo. Campos como el Machine Learning ayudarán a que esos algoritmos puedan aprender y no dependan de un programador para que los optimice. Después tenemos la parte más de las redes neuronales, ¿no? Lo que tradicionalmente había sido sistemas expertos. Y se trata de algoritmos que puedan pues dilucidar aprendizaje y conocimiento en grandes cantidades de datos para resolver problemas muy complejos. Y en los puertos, en la cadena de suministro, tenemos problemas multidimensionales y muy complejos. Y por último, un poco una ciencia que enlaza, encaja, y yo la veo que forma parte también de cualquier estrategia de inteligencia artificial, es la ciencia del dato, ¿no? El cómo extraer conocimiento y insights, ¿no? de los datos que están disponibles. Entonces, bueno, quería empezar por un poco una definición, espero que sea útil para la audiencia, y vamos a empezar entonces con la presentación. El contexto y el fondo de todo esto. Bueno, en el shipping, yo trabajo principalmente en el shipping. Nextport, de hecho, es una entidad académica y de educación que ha surgido este año. Y es digámoslo, un hobby, podría decir así, que llevo en paralelo a mi carrera, ¿no? Que está dirigida en la parte de automatización y digitalización. Pero en el shipping llevamos ya años pensando en la gran amenaza de Amazon, ¿no? Amazon empezó como una librería por Internet, ¿no? Utilizó el poder de Internet para llegar a la gente y para vender a través de una ventana que en este caso era un computador, ¿no? Pero el cómo ha ido evolucionando Amazon, el cómo ha ido cubriendo cada vez más ámbitos de la cadena de suministro, el cómo han desarrollado su red de transporte y de logística como un componente clave de la inteligencia de negocio que disponen, es clave, ¿no? Y a día de hoy Amazon es una red, esta es una frase de su CEO, Jeff Bezos, es una red dinámica de información, gente e ideas. Y ese es el poder que le dan. Son capaces de incluso anticiparse a los gustos o a los deseos de los consumidores, y todo esto apoyado por una red de información que han cultivado desde el principio, ¿no? Entonces, las capacidades a nivel de transporte y logística están apoyadas muy fuertemente por capacidades muy avanzadas de datos y, por supuesto, de inteligencia y de algoritmos. Cuando vamos un poco a puertos, lo que también interesa enfatizar con respecto al puerto es la complejidad de la cadena de valor de la carga, ¿no? Que es todos los que trabajamos en puertos es lo que tratamos de hacer eficiente, hacer sostenible, hacer competitivo, ¿no?
Aquí, bueno, está muy orientado al contenedor, pero lo que trato de ilustrar, lo que traté de ilustrar cuando trabajaba en Navis, era un poco el cómo desfragmentado estaban todos los procesos y todos los actores, ¿no? Los stakeholders que trabajan en cada proceso de la planificación y de la ejecución de que la carga vaya, en este caso, desde un punto A a un punto B, ¿no? Es muy importante que el puerto se convierta en un agente, digámoslo, más transparente y más sensitivo, que sea capaz de predecir y que sea capaz de ser un socio de eficiencia para los clientes, ¿no? Y que no simplemente sea capaz de rentar la tierra o de proporcionar las infraestructuras, ¿no? Y bueno, aquí utilizo una... Yo soy del sur, no soy gallego, pero soy andaluz, de Algeciras, de hecho, y utilizo una fotografía tomada de la estrategia que tienen publicada y que va un poco también en torno a lo que ha explicado Manuel para Rotterdam, ¿no? O sea, el desarrollo de tecnología para que proporcionen componentes de información o datos que permita no solo conectar esos activos, pero también generar los datos, que permitan hacer el puerto, a lo mejor todavía no inteligente, pero ya digital, que seamos capaces de sacar valor a esos datos y sobre todo cuando nos movemos al respecto de la inteligencia, la automatización, es muy importante la componente de la ingeniería de sistemas, ¿no? La interoperabilidad entre sistemas. Es muy complicado porque no hay estándares suficientes a nivel de sistemas en nuestro entorno portuario para conectar sistemas de una manera, digámoslo, no costosa o en cada puerto vamos un poco reinventando la rueda. Y cuando consigamos esto, cuando consigamos conectar los datos con los sistemas y con los procesos, podremos hablar de decisiones que se tomen de una manera más transparente, más colaborativa, ¿no? Ese paradigma del CDM significa Collaborative Decision Making, toma de decisiones colaborativas, y es algo que los puertos están adoptando un poco en línea con lo que los aeropuertos vienen haciendo desde hace muchas décadas ya, ¿vale? Entonces, esa es un poco también la conexión de mi presentación con la presentación de Manuel, ¿no? Yendo un poco a las oportunidades, voy a hablar si siempre desde mi perspectiva o desde la perspectiva de Nexport, de dónde están las oportunidades, ¿no? Bueno, si miramos a las capacidades que la inteligencia artificial tiene, pues están muy alineadas con lo que pretendemos mejorar en puertos, ¿no? En puertos siempre estamos sujetos a patrones repetitivos de información. Entonces, para que los algoritmos puedan ser capaces de reconocer esos patrones y sean capaces de aprender a identificar cuándo una estrategia funcionó bien, es algo que cualquiera de nosotros firmaría mañana. El ser capaz de utilizar los datos y ser capaz de crear predicciones que nos permitan mirar adelante, saber, por ejemplo, cuál va a ser el estado del puerto en una semana y ser capaz de tomar decisiones al respecto, con respecto a la operativa, sería también muy, muy beneficioso para todos. Y hablamos desde el punto de vista de la eficiencia, pero también desde el punto de vista de la sostenibilidad, que después también voy a enfatizar. Los puertos somos una industria de plan B. Significa que siempre va a pasar algo. Siempre vamos a tener excepciones y vamos a tener que tomar planes de contingencia. Entonces, la adaptación y la flexibilidad de nuestro sistema puerto cuando algo no va conforme al plan es muy importante. Y bueno, y más avanzado con respecto a eso, el ser capaz de aprender. Vamos a hablar de algoritmos que seguramente cuando sean capaces de digerir todos los datos que vamos a poner en valor, van a entendernos a nosotros y a nuestras operaciones mejor de lo que nosotros nos entendemos. Con lo cual, es algo lo cual necesita un aspecto de educación y de cultura muy, muy importante, ¿no? Pero ser capaz de entender y diagnosticar qué es lo que está pasando es muy importante y los sistemas y los algoritmos ayudarán a ello. Y bueno, ser capaz de conectar los sistemas de los transportistas con los de los terminalistas, la gente que hace practicaje, la gente que hace amarres, el cliente final, ¿no? Que puede ser un poco el operador logístico o incluso el dueño de la carga, ¿no? Que se está volviendo más y más activo con respecto a tener sistemas cada vez más sofisticados, ¿no? Amazon es un simple ejemplo, pero todas las empresas que tienen grandes volúmenes de carga están invirtiendo masivamente en sistemas y en datos, ¿vale? Y ser capaz de que
la máquina no reemplaza al humano, pero sí que se establezcan recomendaciones que sean beneficiosas para el usuario. Después, cuando hablamos un poquito de las operaciones en puerto, siempre hay dos paradigmas, ¿no? Que está la parte de planificación, y dependiendo del tipo de decisión, pues hay decisiones que se toman 48 horas antes de que el buque llegue, o 18 horas antes, o dependiendo del tipo de decisión, tenemos unos horizontes temporales distintos, pero siempre el planificador, o casi siempre, aplica su experiencia humana con respecto a qué fue lo que a él o a ella le funcionó en el pasado, ¿no? Y después en la ejecución, cuando todo va conforme al plan, tenemos una predicción casi al 100% de lo que pensábamos cómo iba a ser la productividad, pero casi siempre el rendimiento, que no es solo la productividad, pero también el coste, está determinado por cómo eres capaz de manejar las excepciones. Esos problemas cuando algo no va conforme al plan, ¿no? Entonces, bueno, en el diagrama que os he dibujado ahí, lo que trataba de ilustrar era eso, ¿no? Un poco a nivel de planificación, como el ser capaz de aprender de los patrones repetitivos y de la pasada experiencia va a ser capaz de permitirle a los planificadores que miren hacia adelante, ¿no? Que sean capaces de ver ese horizonte temporal de 48 horas, de una semana, de incluso un mes, con garantías de tomar decisiones consistentes. Y después un poco en la ejecución, el ser capaz de tener planes de contingencia más robustos y ser capaz de adaptarnos y ser capaz de ser resilientes cuando algo no va conforme al plan, ¿no? Con la historia que estamos viviendo con la pandemia, todos sabemos el montón de cosas distintas que hemos tenido que hacer en los puertos, ¿no? Para manejar las situaciones que se han dado. Y bueno, yo también creo mucho en esos bucles de retroalimentación, ¿no? Entre la ejecución y la planificación. Al final, la planificación debe de aprender de cómo se ha ejecutado, qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado y ser capaz de generar cantidades consistentes de datos para hacer que los algoritmos que funcionan en una parte y en otra, los roles que funcionan en una parte y en otra puedan actuar de una manera conjunta y sean capaces de hacer ese fine-tuning o esa optimización de los distintos procesos. Y bueno, con respecto a los puertos, estamos hablando de un empuje muy significativo a todo lo que es la sincromodalidad, ¿no? Que no es más que, digamos, la conexión dinámica tan cerca como sea posible al tiempo real entre los distintos modos de transporte, para hacer que el flujo de carga, el flujo de mercancía a través del puerto sea fluido y que el puerto sea un referente para el cliente que al final está utilizando ese nodo logístico como parte de su red de suministro. Muy importante son los beneficios con respecto a la sostenibilidad. Todas las navieras y los terminalistas estamos a día de hoy mirando a objetivos de sostenibilidad que son muy ambiciosos, pero que van a ser obligatorios. Manuel lo mencionaba con respecto a la distinta reglamentación que se va a crear en Europa, pero que se extenderá por todo el planeta, simplemente con respecto a la velocidad de los buques o al manejo del tráfico en el lado tierra, ¿no? Y ser capaz de manejar con gestión y asignación de recursos, pero también ser capaz de controlar mucho mejor el consumo de fuel o de energía y la emisión de CO2, ¿no? Y bueno, al final todo esto también va de mejorar el customer experience, ¿no? La experiencia del cliente, que al fin del día son los shippers o los dueños de la carga o los clientes finales, que empezarán a ver el puerto como un ente opaco o como un ente transparente, si la tecnología se utiliza del modo adecuado. Ahí un poco en la figura que también he dibujado he puesto un poco las predicciones, ¿no? A las que me refiero con respecto a la toma de decisiones. Ser capaz de tomar decisiones con respecto a lo que consume el barco en temas de energía, de fuel o emisión de CO2. Tenéis que tener en cuenta que los grandes buques que están navegando, el pasar de 15 a 18 nudos significa 3 veces más de combustible y de emisiones también parecido. La estimación del tiempo de llegada del buque, para que todos los servicios técnico-náuticos y todas las cosas que tienen que pasar para atender ese buque se dispongan de la manera adecuada.
el tiempo de servicio de esos servicios técnico-náuticos y también otros servicios cuando el barco ya está atracado, ¿no? como el amarre. El ser capaz de predecir cuáles van a ser las condiciones de operatividad del barco atracado, ¿no? No solo con respecto al número de grúas y la productividad que vamos a establecer, pero también con respecto al viento, la agitación del agua, todas esas condiciones que limitan o que facilitan, ¿no? la productividad y el tiempo de salida, ¿no? STD, la productividad, y el DWT, que es el tiempo de estancia del contenedor, en este caso en puerto, que determina al final el throughput o la capacidad de manejo de tu terminal a lo largo del año. Y ya más conectado con el lado tierra, con el hinterland y con el cliente, el ser capaz de, especialmente con la intermodalidad, existe una toma dinámica de decisiones con respecto al transporte, que sea a través de carretera, ¿no? Camión, o sea a través de tren, o sea a través de barcazas, como en el norte de Europa. Los tiempos de servicio en los almacenes, en los depots. También el ser capaz en este caso el contenedor, ser capaz de liberar el contenedor de una manera dinámica para poder utilizar ese espacio en ese contenedor de una manera óptima. Y bueno, con respecto al dueño de la carga o el logista, el tener una demanda, una predicción de la demanda de manera que podamos adaptar todos esos, digamos, los puntos de decisión. Y bueno, una vez que espero que haya quedado claro la parte de las oportunidades, ¿no? Que son muchas, están también los retos, ¿no? Y de nuevo Manuel ha mencionado algunos de ellos, ¿no? Con respecto al Digital Twin. Yo voy a empezar casi por lo que... normalmente como tecnólogo pongo la organización al final, ¿no? Porque me gusta terminar con ello, pero creo que además es muy importante enfatizar que la digitalización te lleva a la disciplina a nivel de definir tus procesos, ¿no? Y es muy importante que esos procesos estén bien definidos. Poner tecnología encima de procesos no bien definidos o que no estén bajo control solo va a introducir más ineficiencia. Esa digitalización nos lleva a poner a los datos en valor. El ser capaz de utilizar esos datos para el consumo interno de los sistemas, como he mencionado, o para que nuestra organización sea capaz de desarrollar una mentalidad y una práctica de mejora continua de procesos, ¿no? Y después, con todas estas tecnologías, tenemos el riesgo de crear una generación inútil, ¿no? Que es la generación que a día de hoy, pues me incluyo yo mismo, ¿no? Estamos en torno a los 45, 50 años. Será complicado el adaptar muchos de los puestos, pero también creo, y lo creo firmemente, que el conocimiento de las personas que llevan o llevamos trabajando muchos años en este sector es uno de los principales activos que la tecnología debe ser capaz de capturar, ¿no? Para crear una introducción, sobre todo una tecnología tan disruptiva como la inteligencia artificial, que sea de manera inclusiva, no disruptiva y por supuesto, con una evolución gradual. Y bueno, ahí un poco hablo de Workforce o de la organización 2.0 o tal vez 4.0, pero hablamos del rediseño de muchos de los procesos. Hablamos de que el sistema conduzca nuestro flujo de trabajo. A día de hoy, aunque tengamos muchos sistemas, sigue siendo al revés. Y hablamos también de educación. Hablamos de training, hablamos de transformación y hablamos de tecnologías que no van a ser fáciles de introducir. Después un poco también al hilo del comentario con respecto a la calidad y disponibilidad de los datos, ¿no? A día de hoy tenemos muchos datos y utilizamos seguramente menos de un 10% de esos datos, ¿vale? Entonces, el crear la arquitectura de tu SmartPort y pensar en qué necesitará el Digital Twin o qué necesitará la inteligencia artificial es muy importante, ¿no? Eso va al respecto de lo que llamamos APIs, que son Application Protocol Interface, que es la interfaz entre un sistema y otro. Debe ser estándar y a día de hoy estamos tan poco avanzados a nivel de sistemas porque otras industrias como son las fábricas o los aeropuertos tienen todo esto mucho más maduro y consistente a lo largo de los años. Hablamos también de la arquitectura de los datos y de la gestión de esos datos. Algunos de los roles que mencionaba Manuel van a ir al respecto del científico del dato, ¿no? Pero también el ingeniero del dato, que sea capaz de cultivar, cuidar y digámoslo, mantener esa base de datos
bien mantenida para que los datos puedan ser utilizados. Y hablamos también de la interoperabilidad entre sistemas. Uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo es que hay mucho solape o overlapping entre los distintos sistemas que actúan. Y cuando miras al puerto o lo que los distintos actores tratan de hacer, vemos más sistemas que soluciones realmente. O vemos sistemas que están persiguiendo, tratando de cazar un problema cuando tiene que ser siempre al revés. Entonces, bueno, en este camino a la arquitectura digital o arquitectura de AI, la estandarización es básico, es muy importante. El que el puerto sea capaz de crear un ecosistema de aplicaciones con los distintos actores para no tener 100 sistemas, pero tal vez tener 3 de ellos que funcionen bien y que funcionen de manera sincronizada o integrada. Y bueno, ese término que compañías no solo como Amazon, pero también Uber o Airbnb o Facebook utilizan, ¿no? Que es la alquimia del dato. Los datos crearán magia en el futuro, pero para llegar ahí hace falta que todos estos requerimientos se cumplan. Y bueno, tampoco quiero dejar de enfatizar lo complejo, ¿no? De todo esto. No es ciencia ficción, ni mucho menos, son cosas que están pasando a día de hoy, no solo en puertos, sino incluso más en otras industrias como los aeropuertos que he mencionado, o incluso más como en el sector de la banca. Pero el tener visibilidad entre las distintas aplicaciones para evitar el solape o el overlapping que he mencionado es primordial. Ser capaces de hacer predicciones y correlaciones de los distintos dominios de decisión. Pongo un ejemplo, la persona que está tomando la decisión de dónde va a atracar el buque con respecto a la persona que está tomando la decisión de cómo se va a asignar el practicaje o cómo se va a hacer el amarre. Es básico que esos dominios de decisión encajen y se integren. Y después ser capaz de tomar decisiones de compromiso, ¿no? O sea, el sistema te va a dar distintas opciones y realmente la solución de compromiso entre tiempo, rendimiento, sostenibilidad cada vez más importante va a seguir estando en manos del humano, por supuesto, con mucha más información y mucho más soporte por parte del sistema. Y bueno, tendremos al final ese proceso de decisión mejorado, ¿no? Digital, lo cual significa basado en datos, prescriptivo, lo cual significa poder mirar hacia adelante, y resiliente, lo cual significa que podamos adaptarnos a la realidad y a ese plan B del que hablaba. Y bueno, no tengo demasiado tiempo, pero creo que puedo terminar con las conclusiones. La inteligencia artificial está ahí y otros campos como el Machine Learning también. Tienen muchísimas aplicaciones a día de hoy muy activas, como puede ser la conducción autónoma de vehículos, ¿no? Nosotros los puertos demandamos ese tipo de capacidades para ser más inteligentes y sostenibles, ¿no? Hacer las decisiones más dinámicas y resilientes hoy tenemos que hacerlo, no tenemos opción de no hacerlo, sobre todo con la nueva realidad después de la pandemia. Los sistemas tienen que interoperar y tenemos que ser capaces de sincronizar las operaciones. Tenemos que ser capaces de crear ese ecosistema portuario para el beneficio de todos los usuarios y clientes del puerto. Y más allá de la eficiencia, tiene que importarnos cada vez más el cambio climático, ¿no? Quiero también enfatizar lo que ha dicho Manuel. Un puerto inteligente no puede dejar de ser sostenible. Tal vez es uno de las prioridades que debe tener un puerto inteligente. Y bueno, un poco con los retos, ¿no? Para terminar, la adopción de la inteligencia artificial será complicada y tomará un tiempo, pero es parte del futuro del puerto inteligente. Lo que he mencionado acerca de la arquitectura del ecosistema portuario es básico y es algo por lo que hay que empezar. Hay que empezar hablando de los datos como si fueran la tierra que van a cultivar, donde vamos a cultivar esos algoritmos. Esos algoritmos tendrán que tener una inyección de los resultados de manera inclusiva y bueno, es básico la cultura y la educación, el aprendizaje y la formación y también la transformación organizativa que no debemos olvidar que pasará de un modo o de otro. Pero siempre debe ser de una manera integrada, de una manera inteligente, incluyendo a la gente, los sistemas y los datos y los algoritmos. Nada más, yo no he utilizado muchas citas, pero esta me encanta porque además creo que está muy en línea con lo que esta industria necesita, que es
La inteligencia es nuestra habilidad de adaptarnos al cambio, ¿no? de un gran científico como fue Stephen Hawking. Tenéis mis datos de contacto y mi email. Encantado de ayudar en cualquier duda que tengáis o cualquier proyecto que tengáis. Y de nuevo, muchísimas gracias a Cocatram y a SICA por la invitación. Bueno, muchas gracias al expositor, a Oscar Pernia, socio fundador de Nexport. Entonces dejo al señor Dopeso para que me haga el favor de moderar si hay algunas inquietudes al expositor para que José las canalice. Adelante, José. Gracias, Otto, y gracias, Oscar, por tu excelente presentación, y ya nos da una idea de cómo sería esa adaptación de la inteligencia artificial hacia lo que es la logística y al sistema por todo lo que es la cadena de suministro en general. Bueno, muchas gracias. Hasta el momento no hemos recibido ninguna pregunta por el chat, así que podemos pasar al siguiente orador, no sin antes anunciar que cualquiera que pueda enviar, bueno, aquí nos llegó una. A ver, tenemos una pregunta de Leonardo Solís. ¿Qué lenguaje de programación se recomienda para automatizar maquinaria portuaria? Oscar. Bueno, es una pregunta bastante generalista. Para automatizar maquinaria portuaria estamos hablando de distintas piezas de software, ¿vale? Por un lado tenemos el TOS, que es el Terminal Operating System, que puede estar programado en C++ o en Java, o últimamente mucho en lo que le llamamos .NET, ¿no? Y después tenemos una pieza fundamental que se llama Equipment Control System, ¿no? que pasa a ser el software industrial que, digamos, lo controla las máquinas, ¿vale? Controla el cuándo se ejecuta un movimiento y cómo se ejecuta y cómo se controlan los distintos parámetros de ejecución. Entonces, no hay una simple respuesta para la pregunta. A día de hoy tenemos la suerte de tener una multitud de lenguajes de programación. Sí es verdad que si estamos hablando de integración o estamos hablando de análisis de datos o de cualquier otro ámbito, existen cada vez más lenguajes de programación muy especializados, ¿no? Entonces, para inteligencia artificial, por ejemplo, se está utilizando mucho Python y se está utilizando mucho R, ¿vale? Que son tecnologías que vienen un poco a ser capaz de digerir y procesar una gran cantidad de datos y ser capaz de conectarlos de manera eficiente a los algoritmos. Pero para la automatización, en definitiva, estamos hablando de muchos sistemas muy variados y con distintas tecnologías de desarrollo de lenguaje. Bueno, muchas gracias, Oscar. Bueno, para reafirmar lo que mencionas, nos dice Abner Miranda que Python es una buena opción. Bueno, no tenemos más preguntas a la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, no tenemos preguntas. Muchas gracias, Oscar. Entonces, don Otto, podemos pasar a la presentación del siguiente orador de la mañana. Bueno, de acuerdo a la agenda, corresponde en este momentito el tema la nueva era tecnológica post-COVID-19, y para ello, pues, nos va a acompañar nuestro directo amigo don José Miguel Rovira, quien es parte del equipo de consultores de Logistrans Advisory Services. Entonces, estimado señor Rovira, queda en el uso de la palabra. Señor Rovira. José Miguel, buenas tardes, adelante. Otto. Buenas tardes. ¿Cómo están todos el día de hoy? Es un placer para mí acompañarlos, ¿no? Bueno, se me ha pedido hoy hacer una intervención sobre el tema de la nueva era de la tecnología, ¿no? José Miguel, solo debes ponerlo en modo presentación, por favor. Sí, deme un minuto, don Otto.
Permítame un minuto, don Otto. Procedo, don Otto, disculpe que tenía un tema técnico acá. ¿Ven la presentación? Sí se mira, José Miguel, pero todavía no estás. Ahora sí, ahí estás, puedes proceder. Perfecto, sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es José Miguel Rovira. Vengo en representación de Logitrans Advisory Services a hablar un poco sobre la nueva era tecnológica post-COVID. Yo haré más que todo un approach más en línea con el marketing. No necesariamente en el tema portuario, pero en tema comercial en general, ¿no? Hablaré un poco sobre cómo se ha afectado la cadena de suministro global, cómo se han dado los cambios en los consumidores, la necesidad de que las empresas pasen a tengan una transformación hacia lo que es lo digital, la reactivación comercial a través de la tecnología y cómo la pandemia ha presentado una oportunidad para las startups y también para lo que es el desarrollo de la competitividad en las empresas, ¿no? Y la nueva normalidad. Bueno, como todos sabemos, el COVID ha venido a romper con la cadena de suministro, a impactar fuertemente la cadena de suministro y a infectar en una manera simbólica todas las actividades económicas que estábamos llevando a cabo de forma normal en nuestras actividades diarias, ¿no? La cadena de suministro se impactó mucho y hoy en día todas las noticias hablan sobre, por ejemplo, cómo la cadena de alimentación se vio afectada y cómo todas las otras que tienen que ver con todas las otras industrias están todavía pasando como quien dice, un test severo en relación a volver a la normalidad o cerca a los índices que tenían en años anteriores. Un ejemplo de esto, por ejemplo, trabajando yo en el área del Caribe hasta hace un mes, cuando la compañía Tyson Foods descubrió que una de sus plantas se había descubierto el virus del COVID, toda la región del Caribe, pues, se vio, pues, muy en alerta. Y es el hecho, y es porque todas las cadenas de comida rápida y gran parte de los alimentos que se consumen en esa región, por ejemplo, al igual que en Centroamérica, pues provienen de la producción en Norteamérica. Entonces, esta es una de esas formas en las cuales esa cadena se vio afectada, ¿no? Igualmente, el comercio marítimo y la actividad portuaria también se vio afectada.
de acuerdo a esta gráfica que les muestro de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, todos los puertos, sus movimientos de carga contenerizada, entre enero y junio de este año, incluso hasta estas fechas, se vieron afectados, en casi en un 40% esa actividad porcentualmente, ¿no? Lo único que no se afectó fueron los centros de transbordo, entre los cuales, pues, en la parte de la región, en Centroamérica y el área del Caribe, están los puertos de Colombia, en Cartagena, los puertos en Panamá, en el área de Colón, del Caribe, y los puertos en el Pacífico y el puerto de Santa Marta también en Colombia. Entonces, solo estos centros de transbordo fueron los no afectados. Sin embargo, todo el resto del sector transporte fue afectado en temas del transporte marítimo. En lo que al transporte aéreo se refiere también, hubieron grandes pérdidas por más de 18.000 millones de dólares a nivel de lo que son los ingresos en la industria aérea. Eso fue solo en Latinoamérica, por ejemplo. Todo esto, toda esta crisis que hemos vivido, nos llevó entonces a cambios en estos hábitos de los que son de los consumidores, o sea, de los clientes. De acuerdo a esta gráfica que estamos viendo de los consumidores en lo que es el sector turismo, por ejemplo, hemos podido ver que, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando se les preguntó a los americanos qué tipo de viajes harían o realizarían, todo el enfoque fue hacia un turismo interno, o sea, hacia destinos rurales, hacia las ciudades cercanas, parques temáticos, montañas, hacia los desiertos, a acampar, ¿no? Entonces, el consumidor comenzó entonces a ver hacia adentro conforme a esa situación, a esa nueva forma de vida que entonces le impedía salir, o sea, movilizarse hacia otros centros geográficos, ¿no? Igualmente, manifestó cuáles serían esas actividades que no volvería a hacer, por ejemplo, en el tiempo cercano o de forma inmediata, como son aquellas actividades donde el cliente participa en lo que son las aglomeraciones, o sea, donde hay muchas personas, como en lo que es el sector de los cruceros, como lo son los destinos populares, lugares donde se podría pensar, se puede percibir que no van a ser lugares limpios, lo que son asistir a conferencias y lógicamente lo que es el transporte aéreo. Ahí pues se va viendo lo que es el cambio en el consumidor y a las oportunidades que se van dando dentro de las economías para, como quien dice, ir generando oportunidades, ¿no? En el comportamiento, el consumidor ahora mismo, como lo dice el señor Oppenheimer en su libro, Sálvese quien pueda, relacionado con la automatización, vemos a un consumidor que está muy enfocado en el trabajo desde la casa, está realizando sus compras por medio del Instagram, por medio de aplicaciones, toda su vida en el hogar, lo que son, por ejemplo, hacer ejercicios a través de videos, el entretenimiento, la salud, todo lo que es la movilidad lo está llevando a cabo a través de usando la computadora, ¿no? Y comunicándose en lo que es en la comunicándose con información, lo que se mencionaban los anteriores panelistas en relación, por ejemplo, a los datos, de todas esas actividades que está llevando a cabo el consumidor desde su casa a través del teléfono y a través de la computadora están generando un conjunto de datos
que son entonces los que están siendo, alimentando la economía en general. Existe un conjunto de tendencias globales ahora después del COVID, entre lo que es la transformación digital, en lo que es la educación. Existen pues nuevos paradigmas a esta realidad virtual. Existe una democracia participativa, se está dando las votaciones durante este año, muchas por ejemplo, para organismos internacionales como en la OEA, se llevaron a cabo de forma virtual. Hubieron votaciones en los Estados Unidos recientemente que se llevaron también de forma virtual. Y esto lo que habla es entonces de cómo se da entonces una transparencia a través del uso de la tecnología, y también cómo las redes sociales van impactando también todo el tema de lo que es la elección que tienen los consumidores en relación a su entorno, ¿no? Hay una gran prioridad por los sistemas de salud. Hay nuevos protocolos biosanitarios, van a ir cambiando y mejorando a medida que vayamos experimentando nuevas actividades. Hay una mayor prioridad por la seguridad alimentaria también, y una mercadotecnia personalizada, o sea, el uso del Big Data, de los analytics, de algoritmos, como mencionaron los panelistas anteriores, para poder acercarse al consumidor y de hecho también acercar al consumidor a las fuentes de producción de los productos, ¿no? En la siguiente gráfica, por ejemplo, cuando hablamos de cómo piensa el consumidor, hemos podido experimentar durante esta pandemia y este lockdown cómo los consumidores, por ejemplo, han desarrollado un gusto por las actividades que han llevado a cabo. Por ejemplo, acá en la parte izquierda, cuando se le preguntó cómo se sentían en relación a las actividades que estaban llevando a cabo, en lo que era el cocinar, en lo que era el chatear, las clases virtuales, las compras online, el uso de social media, trabajar desde casa, homeschooling. Todas esas actividades han sido actividades donde los consumidores han descubierto que existe una comodidad y que existe también pues una predilección por llevarlas a cabo, porque nos hacen también la vida un poco más fácil y, más importante aún, nos mantienen entonces seguros dentro de un entorno donde lógicamente el virus pues está causando la muerte de personas. Entonces nos mantiene pues seguros, ¿no? Básicamente. Perdón. Entonces, todo esto que he mencionado anteriormente es el preámbulo a por qué se da esa digitalización y cuáles son esos elementos que hay que tomar en cuenta antes de esa digitalización que tanto hablamos. Y esto va para todas las industrias. No es simplemente, como mencionaba uno de los panelistas y menciono yo más adelante, no es un tema de un proyecto de IT, sino es un tema de un cambio en la cultura, ¿no? Y ese proceso de digitalización, su importancia se basa en reducir procesos. O sea, que una empresa podría hacer en la actualidad automatizar el trabajo de las personas, convertir los procesos en datos, lo cual permitiría a las organizaciones ver su negocio a través del lente de los datos en lugar del objetivo del proceso, ¿no? Ver el mundo a través de un lente de datos es algo que hace que los procesos sean mucho más poderosos en una organización. ¿Qué es entonces digitalizarse? Es básicamente integrar la tecnología digital en todas las áreas de una empresa, cambiando fundamentalmente la forma en que opera y brinda valor a sus clientes. La transformación digital implica la reelaboración de los productos, implica también que las organizaciones entren en una competencia, en un entorno económico que cambia constantemente. Esto nos está haciendo más competitivos, ¿no? Utilizamos entonces las tecnologías claves que son la nube, la información, el machine learning y las plataformas móviles que ya se han mencionado anteriormente. Y la ventaja que esto nos da entonces es que
perdón, mejora la comunicación con los clientes, nos da más oportunidades de negocio, alarga la vida de nuestra empresa, que es algo muy importante el día de hoy para poder prever que las empresas no quiebren por la falta del negocio, reduce nuestros costos y facilita la captación de personal calificado también, ¿no? Entonces, ¿qué nos trajo el COVID? Nos trajo entonces una transformación digital acelerada, o sea, hemos pasado a, como quien dice, hemos evolucionado probablemente 10 años en 8 meses durante esta pandemia, ¿no? Esta transformación digital ha mejorado, ha impactado todo lo que son los sistemas de comunidades portuarias, todos los portales tecnológicos que existen en estos momentos para lo que son temas de comercio exterior y logística, ¿no? Y no son proyectos de tecnología, como mencionaban los panelistas hace un momento. Esto requiere un cambio cultural, institucional, y un cambio en lo que son las normas, en los procesos de las organizaciones, para poder garantizar lo que es una estrecha colaboración y una cooperación entre los sectores público y privado. Hace unos días, les pongo un ejemplo, en lo que es el tema público-privado, me dirigía yo a sacar la placa de mi auto, la renovación de la placa vehicular, y tú ves, por ejemplo, cómo tú puedes a través de la banca privada realizar el pago previo de este servicio, ¿no? Y luego solo con la documentación que prueba tu pago, ir a una institución pública y obtener el servicio. Son formas y ejemplos de esta cooperación entre los sectores, ¿no? Y es lógicamente estableciendo todo esto dentro del marco de medidas de bioseguridad, porque para ir a retirar había que mantener lógicamente los 2 metros de distancia, portar la mascarilla y a la entrada a la oficina pues ser rociado con alcohol y la propia medición de la temperatura de la persona que va entrando a la oficina, ¿no? Entonces, esta reactivación comercial a través de la tecnología, viene la tecnología dentro del COVID a hacer esa esperanza para la reactivación económica, todo lo que es el teletrabajo, el uso de drones, robots, la inteligencia artificial, comercio electrónico, entre otros temas han estado en la mesa de discusión todos estos últimos días y se han tornado como algo inalcanzable en algunos países en donde la brecha digital es muy grande. Esto es bien interesante. Cuando entramos, por ejemplo, aquí en Panamá, en lo que eran las clases virtuales, hubo que disponer cómo se iba a atender a los estudiantes que no poseían una computadora. De hecho, en lugares como Estados Unidos y en el Caribe, los gobiernos procedieron a hacer compras de computadoras para poder atender esa brecha digital. Esta brecha digital existe en todas las industrias, ¿no? Y es parte de poder atender a un sector que es parte de esa reactivación económica, ¿no? El comercio electrónico, entonces, ante la pandemia, ha servido de salvavidas para las pequeñas y medianas empresas. Hoy en día se habla, por ejemplo, de que 1 de 5 centros comerciales probablemente va a desaparecer, tal vez en menos de 2 décadas, por ejemplo, ¿no? Las aplicaciones colaborativas, como la que estamos utilizando hoy en este momento tenemos, creo que alrededor de cerca de 100 personas conectadas a este webinar, por ejemplo. Se reportan que las herramientas como Skype, que han aumentado su uso en 56%, el Webex en 131%, Zoom en un 66%, igual que las aplicaciones colaborativas, como el Rappi, el Uber Eats, todas arriba de un 20%. La movilidad, por ejemplo,
Sí se vio afectada un poco en Uber, por ejemplo, porque pues no estábamos saliendo, existen todavía los toques de queda, y el uso de las redes sociales, lógicamente, que han sido también parte de salvavidas del retorno pues a la nueva normalidad y el medio de comunicación dentro de toda la situación que hemos vivido, ¿no? Con las compras en línea, ¿no? Hace un momento hablaban de la red 5G, que si era necesaria para el tema de los procesos portuarios. En China, pues lógicamente la usaron cuando China era el principal foco de la epidemia del COVID-19 y permitió el acercamiento tecnológico que en 3 meses se levantara la cuarentena. En medio de la red de 5G, la compañía Huawei, por ejemplo, apoyó en desarrollar una plataforma a través de la cual se llevaron a cabo controles y tratamientos para el virus, básicamente para poder tener un control sobre la población, ¿no? Igualmente con las universidades y en alianza con las universidades se llevaron a cabo los servicios de análisis de imágenes médicas para poder entonces determinar quiénes tenían y en qué lugar estaban afectados y poder proceder de manera más rápida para atender a los enfermos, ¿no? Entonces, esto también ayudó pues al desarrollo de nuevos modelos de respiradores, de biosensores en general, en otras latitudes. Entonces, la pandemia se ha tornado en una oportunidad para los startups, en una oportunidad para lo que es el desarrollo de la competitividad. Decía Michael Porter que ningún país puede ser competitivo en todo, usualmente son más o menos competitivos en pocas cosas, ¿no? Igualmente las empresas. Entonces, algunas fuentes de esta competitividad que debemos estar buscando cuando hablamos entonces de la digitalización es también elaborar servicios diferenciados de mejor calidad, un servicio tecnológico que permita una facilidad en lo que son las transacciones, añadir valor, lograr menores costos que los competidores, lograr mayor precio que los competidores, tener también pues una mejor ubicación geográfica o a través de las tecnologías podernos garantizar mejores ubicaciones geográficas o mejores canales de distribución, ¿no? La reflexión aquí entonces está entre definir cuál es la propuesta de valor empresarial dentro de la pandemia, basada lógicamente en la plataforma tecnológica, ¿no? Porque el principal riesgo dentro del marco del COVID no es no hacer nada y pensar que todo va a regresar a la normalidad. Yo soy de lo que piensa que nada va a regresar a la normalidad absoluta. Este virus ha venido para vivir entre nosotros, quedarse con nosotros al menos un buen tiempo, ¿no? Ya que si todos ustedes han leído, pues el virus ha estado mutando, y como sobrevive en el desierto, sobrevive en un lugar, en los polos, los animales lo contraen, está en las aguas servidas, o sea, es una cosa pues de la cual no nos podemos escapar, ¿no? Las vacunas están pues avanzando, hay varias que están en el AstraZeneca y la Universidad de Oxford, entre otras, tienen unas. Vamos a ver cómo termina ese tema y cómo los países pueden tener accesibilidad a estas vacunas, ¿no? Entonces nos enfrentamos a un riesgo, pues a riesgos inéditos, ¿no? Tenemos entonces que ajustar la propuesta de la cadena de valor a estos protocolos de salud de higiene, comprender mejor las implicaciones que tienen los cambios en la cadena de suministro, cambiar la institucionalidad y la normativa para facilitar también esa inversión de público-privado, ¿no? Todo lógicamente con el objetivo de poder apoyar al desarrollo económico, la sostenibilidad económica y tener lógicamente iniciativas solidarias. Hoy en día todo tiene que ser de forma colaborativa para poder salir adelante, ¿no?
innovaciones regionales, ¿no? Eliminar barreras, homologar procesos, perdón, acelerar la transformación digital y fortalecer la proyección internacional y regional, ¿no? Se han dado muchas oportunidades para startups durante esta pandemia, Rappi, Crejanas, Celina, diferentes productos, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco sobre la nueva normalidad y lo que es el marketing. Tenemos entonces que el factor humano tiene que tener como estar inspirado, ¿no? Hablamos de quedarte en casa y solamente reserva tu viaje para cuando todo esté normal. Hablamos de que hay que seguir los protocolos en la estrategia de comunicación que tengamos con nuestros clientes, no importa dónde tú estés. Esta estrategia acompañada también de certificaciones y en una tercera fase, en lo que es la acción, sería entonces lo que son introducir promociones, introducir lo que es un valor agregado a la campaña del mercadeo. Les traigo esta imagen de un banco local aquí en Panamá, donde, por ejemplo, ustedes pueden observar todas las ofertas que se publicitan aquí en el sitio web del banco, con descuentos, por ejemplo, en lo que son comida, en lo que es Uber, recibe $4 de descuento, promociones especiales en restaurantes de sushi, en limpieza de tu casa, en lo que es sanitización de tu residencia y en todo tipo de productos de consumo masivo. O sea, pensemos en esto. El banco que tiene, por ejemplo, un 40% del market share, por ejemplo, en Panamá, un market share estimado, tiene diariamente un conjunto de visitas para transacciones en línea, ¿no? Entonces, digamos que todos esos miles de personas que hacen transacciones en línea tienen la oportunidad de ver estas ofertas y tienen oportunidad de sacar provecho de ellas. Entonces, ahí estamos donde el banco, al promocionar a sus clientes, garantiza y apoya esa sostenibilidad económica, no solo de la economía del país, sino la sostenibilidad económica de cada una de estas empresas que muy probablemente son sus clientes, ¿no? Entonces, ahí está el tema colaborativo del que les estoy hablando, que es la clave hoy en día para la supervivencia dentro de esta pandemia, ¿no? Tenemos en las industrias, por ejemplo, todo lo que son los procesos de la higiene, los que ya han vuelto a volar. A mí me tocó hace 2 semanas regresar a Panamá después de terminar mi trabajo en la Asociación de Estados del Caribe en Puerto España a través de Guyana. Y bueno, pude observar todo, cómo la industria aérea se ha ido adaptando, cómo pues tuve que hacerme mi examen de COVID antes de viajar, cómo habían 1 o 2 puestos entre cada una persona y otra, todos los protocolos dentro del avión para prevenir pues lo que es la proliferación del virus, ¿no? Entonces, lo que hoy tenemos entonces es eso, nuevas medidas que están acompañando a todo ese desarrollo tecnológico del que estamos hablando en este momento. En los hoteles, por ejemplo, ya existen alianzas de las cadenas de hoteles con compañías de limpieza, como Lysol, por ejemplo, donde hay todo un protocolo, toda una descripción de cómo se están manteniendo las habitaciones limpias, de los productos que se están utilizando y la efectividad que tienen estos productos sobre la prevención de la proliferación del virus. Esto es interesante porque hace unos años, viviendo en la ciudad de Houston, en Texas, pude aprender, por ejemplo, que como Houston es un centro médico,
existía una cadena, existe un hotel, Westin, cerca del Centro Médico de Houston, donde las habitaciones tienen son tan limpias como un quirófano. Hay uno de los lugares más limpios que podemos pensar en el mundo es el quirófano, que tiene 0.000 no sé qué bacterias o probabilidad de virus, porque lógicamente como se operan personas, es un ambiente totalmente sano, ¿no? Sanitizado. Entonces, lo que decía el hotel, y estamos hablando de hace 10 años, era que las habitaciones eran, ¿por qué? Pues lógicamente atendían una clientela que venía de ese centro médico. Entonces, eso hoy en día ya se ha vuelto la norma que nos rodea alrededor de nosotros, ¿no? Para lo que de la activación económica, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención. De esto era lo que quería hablarles un poco, de que no es solo, hacia manera de conclusión, no es solo la digitalización de la empresa, sino una digitalización con un propósito, con un mercado analizado, con una propuesta de valor que hace frente, lógicamente, con un conjunto de elementos para que sea entonces sostenible en el tiempo, para el beneficio de los trabajadores, beneficio de la empresa y beneficio, lógicamente, del sistema económico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor Rovira. Apreciamos su tiempo y el contenido de la presentación. Así es de que, de acuerdo al cronograma previsto para la actividad del día de hoy, estamos en el tiempo, ¿verdad? Tal vez desfasados 4 minutos. Así es de que es aceptable. Así es de que dejo a José Apeso a ver si tiene algún comentario u observación para los participantes. Sí, gracias Soto, gracias José Miguel. Bueno, en este momento no tenemos ninguna pregunta en el Messenger. Sin embargo, yo sí tengo una pregunta, José Miguel. Ok, aprovechando las últimas diapositivas sobre los ajustes que están haciendo las aerolíneas y los hoteles. Ok, ¿se ha estimado el impacto de estas medidas en los hoteles y en las aerolíneas sobre el impacto que puede tener en los precios en las tarifas de los hoteles y las aerolíneas? Si es que lo tiene. No tengo un número preciso al respecto. Sin embargo, lo que sí se está ofreciendo pues es la facilidad de que de que puedes postergar tu viaje, el uso de un tiquete sin el pago de un dinero extra, por ejemplo, ¿no? En lo que son los hoteles, lógicamente se están ofreciendo algún tipo de paquetes, ¿no? Pero se está tratando, básicamente por lo que he podido investigar, es de generar más que todo el tráfico nuevamente hacia los negocios, ¿no? Estas son medidas que se están adoptando hasta hace 2 o 3 meses, tal vez muy temprano para tener tal vez esas estadísticas que me estás preguntando, José. ¿Cómo no? Muchas gracias, José Miguel. Bueno, no tenemos ninguna pregunta llegada al Messenger, así que damos por cerrado entonces la sesión de conferencia, así que le pasamos el micrófono a la dirección ejecutiva. Adelante, Otto. Bueno, muchas gracias, José. Nuevamente, muchas gracias a todos y cada uno de los que se sirvieron a acompañarnos en esta actividad. Agradecimiento especial a los expositores, Manuel Martínez, allá en Europa, lo mismo a Oscar Pernia y a José Miguel Rovira. Así es de que en nombre de Cocatram, de la presidencia pro tempore ejercida por Guatemala, en la representación del señor viceministro don Edgar Mariano Díaz, pues queremos dar las gracias a todas las caras conocidas que nos acompañaron en esta mañana y pues agradeciéndole atender las invitaciones de Cocatram, un registro máximo de 82 participantes, y vamos a declarar oficialmente clausurada esta actividad con todavía 79 personas conectadas. Así es de que saludos, gracias por todo y siéntanse en la libertad de salir de la reunión.